Muchas gracias, querido hermano Octavio. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. En este bello domingo es una dicha simplemente existir. La mera existencia es algo que Dios nos ha provisto por medio del Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo, como dice Apocalipsis 13:8, ¿no? Es algo profundo, difícil de entender, pero no estaríamos aquí viéndonos las caras si no fuese por el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Ahora, no sé si mi presentación va a funcionar. Muchas veces tenemos problemas técnicos cuando no sé, esta vez intenté un formato diferente pensando que iba a ser más fácil, pero a ver, veamos ahí si da. Muy bien, muchas gracias ahí al equipo técnico. Muy bien, cuando el pastor Jason me compartió el tema para estar en la misma página con el pastor Nico y todos los pastores de Village, aquí del Camino, de Plano y demás, para estar, me alegré mucho porque este es uno de mis temas favoritos, ¿no? El tema principal o la lectura principal está en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 11 al 12, y habla sobre estas personas, estos personajes llamados los bereanos. Y ellos tenían algo en particular. Tenían una humildad epistemológica, y más tarde les voy a aclarar ese concepto, pero básicamente es una humildad con respecto a lo que sabemos o no sabemos. La epistemología es la rama de la filosofía que tiene que ver con la teoría de lo que sabemos. ¿Cómo sé lo que sé? ¿Cómo sé, por ejemplo, de que un átomo tiene protones, neutrones y electrones? La verdad no lo sé, pero los científicos me lo han dicho. Yo nunca he observado un átomo bajo un microscopio, entonces epistemológicamente, según la epistemología, no lo sé, pero he decidido creerles a los científicos que tienen cierta credibilidad. Entonces estos bereanos tenían esta humildad epistemológica. Entonces leamos, sin mayor preámbulo, Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12. Ahí lo tenemos, no sé si podemos avanzar. Muy bien. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas, hasta Berea, que era este lugar de los bereanos. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos querían verificar si era cierto. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Fueron muchos los que creyeron. Entonces ellos escudriñaban las Escrituras, revisaban las Escrituras para ver si lo que Pablo y los apóstoles enseñaban era realidad, era verdad, si es que era cierto. Y los bereanos nos dejan una gran enseñanza y vamos a buscar 5 puntos o entretener 5 puntos con respecto a qué podemos aprender de los bereanos. Una es la evaluación honesta de sí mismo, de nuestras creencias, de nuestra cosmovisión, de cómo es que vemos y percibimos el universo. ¿Será que vemos el universo y creamos un mapa mental del universo que es correcto y adecuado a la realidad? ¿O será que a veces se nos pueden topar delirios y falsas creencias o creencias erróneas sobre la realidad? Entonces, una de las cosas principales para poder adecuarnos a la realidad es la humildad. Entonces, no sé si podemos ir al siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Si no funciona, está bien. Bueno, ahí vamos. La actitud de humildad. Entonces, en el versículo 11 decía: eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. La humildad es clave porque, como ustedes saben, la soberbia y el orgullo, por muchos teólogos lo consideran el pecado original de Lucifer. Cuando él se exaltó por encima de las estrellas de Dios, intentó ser como el Altísimo. Entonces a veces es la soberbia y la falta de humildad que nos lleva a tener perspectivas erróneas sobre el universo, sobre la realidad, sobre la verdad. El famoso teólogo Tomás de Aquino, antes de la Reforma, era un pensador intelectual cristiano.
él definía la verdad como esto en el latín. Él decía, veritas est rei intellectus, y lo cual significa que la verdad es la correspondencia o el alineamiento entre la mente y la realidad objetiva o la realidad. Entonces, cuando tu mente se alinea con la realidad, tenemos podemos decir, una imagen más veraz o más verídica o más verdadera de la realidad. Por ejemplo, ese árbol que lo puedo ver aquí por la puerta, tal vez mi mente forma algo abstracto, pero si yo me acerco voy a empezar a ver los detalles, voy a empezar a ver las ramas, tal vez algunos insectos. Entonces, mientras más observamos un objeto en la realidad, mayor conocimiento ganamos sobre ese objeto y hay mayor correspondencia entre mente y objeto. Entonces, esa era la definición de Aquino. Y los bereanos demostraban una humildad para buscar y observar más detalladamente la realidad, de tal forma que ellos eran más nobles que los de Tesalónica, porque buscaban las Escrituras. Esta disposición les permitió recibir la enseñanza con un corazón abierto. Ahora, si bien es verdad, muy bien, ahí estamos. Si bien es verdad que es bueno tener la mente abierta, pero no tan abierta para que nos metan cualquier mentira. Tenemos que tener cierto criterio, estar abiertos a la enseñanza, como estuvieron los bereanos, pero también buscar la verdad, la búsqueda de la verdad, de esa verdad absoluta que trasciende, que no es relativa, sino que es absoluta. Aquí vamos a leer una de las palabras griegas que encontramos en estos textos, éugenes. La palabra griega éugenes significa noble y se refiere a una elevación de mente y apertura de corazón, enfatizando la importancia de acercarse a la verdad sin prejuicios. En contraste, si vamos unos versículos antes, en este capítulo de los Hechos, en los versículos 5 al 9, vemos que los judíos de Tesalónica respondieron con celos y agitación. Eso demuestra lo opuesto a lo de los bereanos, demuestra una soberbia o un orgullo. Lo leemos aquí en la siguiente diapositiva, en Hechos 17, 5 al 6. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, aquí ya quise decir Jason, pero no es el pastor Jason, aquí estamos hablando de otra persona, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces estos agitadores, en vez de demostrar humildad, simplemente alborotaron a la gente para luchar contra el mensaje de los apóstoles. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Entonces, tener este espíritu o esta actitud enseñable de los bereanos nos lleva a hacernos esta pregunta: ¿en qué soy enseñable y en qué resisto el cambio o la corrección? A veces es muy fácil tomar esa actitud a la defensiva cuando un hermano o una hermana nos presenta tal vez una doctrina, una percepción, una interpretación de las Escrituras que no va con la nuestra, y al final lleva humildad para escudriñar las Escrituras, para ver quién tiene la mayor razón con respecto a la interpretación. Entonces, ¿estamos dispuestos a ser enseñables como los bereanos, a buscar la verdad? Otra cosa que a veces también nos puede llevar a mantener estas actitudes, aparte de la soberbia, es el temor al rechazo, el temor a estar en lo incorrecto. Pero bueno, vamos al siguiente. Una forma de mantener esta humildad y acercarnos a la verdad y a la perspectiva es hacernos preguntas sin cesar, mantener esa mente curiosa. Aquí en el versículo 11 dice que los bereanos vinieron con toda solicitud, es decir, haciendo todo tipo de preguntas. Siguiente, por favor. Demostrando una curiosidad activa. Cuando a alguien le interesa algo, diriges tu atención hacia esa cosa, objeto o persona. Y es esta curiosidad que nos debería llevar no solo a escudriñar las Escrituras, sino a tratar de conocer a nuestro Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo de mejor manera, y también a conocernos más los unos a los otros, a ser genuinos cuando queremos conocer a nuestro hermano, nuestra hermana,
una curiosidad activa. Los bereanos no eran solo dóciles, eran curiosos. Esta solicitud, protumia, significa disposición de mente, una pasión por la verdad. Siguiente, y tenemos como ejemplo a Jesús. Jesús a su largo de su ministerio hizo más de 300 preguntas, lo que demuestra la importancia de cuestionar y buscar respuestas en el proceso de aprendizaje. Sus preguntas no solo enseñaban, sino que también invitaban a la reflexión. Y en la siguiente diapositiva vemos un ejemplo de estas preguntas de Jesús que le viene muy bien al caso. En Mateo 6, 22 al 23, Jesús dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Y como ustedes saben, los griegos consideraban la vista uno de los sentidos más nobles, más allá del tacto, el gusto, el olfato, porque la visión revela mucho del universo, no solo te da colores, textura, dimensión, profundidad, sino que nos permite navegar la realidad. Entonces Jesús dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y aquí viene la pregunta: así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces podemos reformular esta pregunta de esta manera: si aquello que tú crees ser la verdad en realidad es mentira, ¿cuán grande es esa mentira? Si aquello que tú crees ser luz es tinieblas, ¿cuántas serán esas tinieblas? Entonces ahí, en nuestra búsqueda de la verdad, en la búsqueda de lo que realmente dicen las Escrituras, tenemos que pensar si lo que interpretamos, lo que creemos es realmente la verdad o será un delirio, una mentira, una distorsión de la realidad. Tenemos que buscar aquello que trasciende, que es la verdad misma. Siguiente, por favor. Necesitamos escuchar profundamente. Es una virtud poder escuchar más de lo que hablamos. Escudriñando, anacrino, significa investigar, examinar o juzgar con cuidado, como un juez en un tribunal, no creyendo ciegamente algo, escuchando atentamente el texto, y lo comparaban con la enseñanza de Pablo. Es decir, Pablo les decía algo y ellos iban a las Escrituras y comparaban si había una relación entre lo que Pablo decía y lo que decían verdaderamente las Escrituras, y así alineaban lo que Pablo decía con la verdad. Siguiente, por favor. Entonces, la actitud de los bereanos: escudriñaban las Escrituras diariamente, mostrando una disposición de investigar y examinar con cuidado lo que escuchaban. Siguiente. En Proverbios 18:13 recibimos este sabio consejo: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. No sé si alguna vez has hablado con una persona que estás tratando de transmitir un mensaje y antes de que puedas decirlo ya te responde o piensa lo que vas a decir. Y bueno, a veces, o en la mayoría de los casos, es mejor escuchar antes de responder, para así lograr comunicar con nuestro hermano, con nuestra hermana de mejor manera. De hecho, la comunicación ya es muy difícil. A veces el significado de lo que quieres transmitir se pierde en el proceso de hablar. Entonces tenemos que ser muy juiciosos con nuestras palabras. Siguiente, por favor. Entonces, una forma activa de escuchar. Necesitamos escuchar activamente y a veces reformular preguntas para cerciorarnos de que el mensaje que queremos transmitir es veraz, es verídico y es lo que realmente queremos transmitir. Escuchar con el corazón y la mente permite una mejor comprensión y aplicación a la verdad. Siguiente, por favor. Volvemos al tema de la humildad. Más allá, por favor. Muy bien. La humildad. La docta ignorantia. Les voy a hablar sobre... Él era un cardenal de la Iglesia Católica, Nicolás de Cusa. Les estoy hablando antes de la Reforma, antes de que Lutero clave sus 95 tesis. Él más o menos, Cusa era más o menos por el año 1400 y algo. Entonces, Nicolás de Cusa escribió bastante sobre esto que él llamaba la docta ignorantia, que significa la ignorancia aprendida, que viene mano a mano con la humildad epistemológica. Él enseñaba a la gente a tratar de entender y aprender lo ignorante que somos con relación a toda la información que hay en el universo. Era parecida esta docta ignorantia a lo que el famoso científico Newton
decía, hacia el final de sus días, él decía: yo me siento como un niño que está merodeando, caminando por la playa, alzando una pequeña concha, una piedrita, observando estas criaturas, cuando hay un océano delante de mí, un océano de verdad por descubrir. Entonces, Newton, a pesar de tener gran conocimiento, a pesar de haber desarrollado el cálculo y la matemática y todo lo demás, él entendía su ignorancia de que él estaba en las orillas de un océano de verdad, de la profundidad de los misterios de Dios que estaban ahí por descubrirse. Entonces, esa es la docta ignorantia, un entendimiento de nuestra propia ignorancia, lo cual, la siguiente por favor, nos debería llevar a la humildad epistémica, o la humildad epistemológica, la humildad con relación a lo que sabemos. Muchos griegos, ustedes tal vez han escuchado a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, pero Aristóteles era considerado por muchos el hombre más sabio porque él es el que dijo: solo sé que nada sé. Es una forma de demostrar humildad epistemológica, porque la mayoría que creemos saber, o la mayoría que lo que decimos saber, en realidad no lo sabemos netamente, puramente, epistemológicamente, sino que lo creemos. Así como el ejemplo que di de los átomos, o no sé, o cualquier cosa que nos cuentan los científicos sobre los astros, las estrellas, el universo. La mayoría de eso no lo sabemos realmente, aunque lo hayamos investigado en Wikipedia o donde sea, no lo sabemos, pero lo creemos. Entonces, a veces es mejor decir no sé en vez de inventarnos cosas. La siguiente, por favor. ¿Dónde encontramos la humildad epistemológica en la Biblia? La vemos en muchos lugares, como en el libro de Job, pero por factores de tiempo me voy a reducir a este ejemplo. Este es un proverbio de Agur, es Proverbios capítulo 30, voy a leer el versículos 2 y el 3, donde Agur dice: ciertamente más rudo soy que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Entonces aquí Agur, en este proverbio, estaba demostrando una humildad epistemológica, que él no había conocido la sabiduría o el entendimiento del hombre. Y esta imagen es utilizada a veces por alquimistas y cosas así, pero yo no quiero que entiendan nada raro por esa imagen. Para mí simplemente representa un personaje, un ser humano que está buscando la verdad, que quiere ir más allá de las estrellas, a ver los astros y el universo, y buscar la naturaleza de la existencia que solo se puede encontrar en Dios y en Jesucristo. Cuando yo dejé la fe cristiana y me volví un escéptico extremo, y les dije a mis padres: estoy dejando la fe cristiana, pero voy a buscar la evidencia, voy a buscar la verdad, y donde la evidencia me lleve, ahí voy a ir. Si la evidencia me lleva hacia el ateísmo, voy a ir hacia ese lugar. Si la vida es nada más un destello de luz entre dos abismos inexplicables, pues voy a ir por ese lado. Pero si la evidencia me lleva a que Jesucristo es la verdad y la vida, hacia ahí voy a ir. Para acortar la historia, la evidencia me llevó a Cristo, buscando más allá por la física cuántica, la mecánica cuántica, donde yo pensaba que iba a encontrar la verdad sobre la naturaleza de la existencia. En realidad la encontré en la persona de Jesucristo. En su vida, en su muerte, en su resurrección, nos da más información sobre la naturaleza de la realidad y sobre el Dios y el creador del universo que inclusive la física cuántica. Entonces, pasando a lo último para cerrar, podemos encontrar una grandeza en un espíritu enseñable como el de los bereanos. La nobleza de los bereanos radica en su actitud hacia el aprendizaje, mostrando que la verdadera sabiduría proviene de la humildad, la disposición de recibir instrucción. Este enfoque no solo enriqueció su conocimiento, sino que también fortaleció su fe. Y terminando, vamos al siguiente pasaje. Nuestro mejor ejemplo de aprendizaje es Jesús mismo. Él, cuando estaba creciendo, cuando era un niño, y no sé si recuerdan esta historia, cuando él se perdió y sus padres lo buscaban y lo encontraron ahí, hablando con los entendidos y los que conocían la ley y los escribas. Pero en Lucas 2:52 nos dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Ahora tú puedes decir: pero si Jesús era el Hijo de Dios, Él era omnisciente. Sí, es verdad que Jesús era 100% Dios, pero también
era 100% humano. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo, también tuvo que crecer para empatizar con nosotros como todo ser humano. Él nació de la Virgen, si bien es una anomalía, algo totalmente diferente a cualquier otro ser humano, pero Él vivió y la palabra se encarnó y el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros y creció en favor, en sabiduría y en favor ante Dios y la gente. Y con eso termino, queridos hermanos. Espero que hayamos aprendido algo hoy día, más que todo sobre la humildad y sobre esa curiosidad y ese deseo de aprender que tenían los bereanos. No me lo tomen a mí por hecho. Tal vez aquí yo estoy hablando una otra cosa. Ustedes también pueden agarrar como los bereanos y ver si lo que yo digo es verdad comparándolo con las Escrituras. Entonces sigamos en esta búsqueda, que Dios nos ayude a crecer en sabiduría y en estatura. Y permítame orar por ustedes en esta tarde para terminar. Padre amado, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, quien se sacrificó en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos tener vida abundante aquí en la tierra y vida eterna en el más allá. Y también te agradecemos por los bereanos, quienes nos dieron un gran ejemplo de cómo escudriñar y buscar las Escrituras, cómo buscar la verdad. Ayúdanos a ser humildes para que la luz que tenemos dentro no sean tinieblas, sino que sea la luz misma, tú Jesucristo, la luz del mundo. Como tú dijiste en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y es en tu nombre que oramos todo esto. Bendice esta congregación en el camino, dales luz y dales sabiduría, te pido en el nombre de Jesús. Amén.